Este es un cierre que hacemos abierto a la comunidad de unas jornadas de formación que organizó la cooperativa Olga Cosetini acá en Capilla del Monte. Hay gente que estuvo durante 2 días dándole duro, formándose, trabajando, pensando, llorando, riendo, pintando, y bueno, y con todo ese cansancio igual vienen ahora a este momento que va a tener una dinámica y unas características diferentes. En primer lugar, le queremos agradecer muchísimo a la gente de la Escuela San Martín por permitirnos usar este espacio. Hoy hablábamos en el cierre de las jornadas de la escuela pública, de la importancia del encuentro de estas pedagogías con la escuela pública. Y la Escuela Cosetini está teniendo un vínculo con la Escuela San Martín a partir de la acreditación de los alumnos, hay un vínculo de intercambio y realmente para nosotros bueno, es bárbaro poder ocupar este espacio, poder estar cómodos, poder compartir este momento abierto a la comunidad, a quienes vengan. Ustedes estuvieron, muchos de ustedes en la escuela y saben que no hubiéramos podido ser tantos ni estar cómodos en el espacio de la escuela. Lo que vamos a hacer ahora va a ser tener una especie de charla, taller, disertación interactiva o algo así con Joaquina Zuloaga, a quien también le agradecemos muchísimo que esté acá con nosotros. Joaquina es maestra fundadora de nuestra escuela. Los que conocen la leyenda de la fundación de la cooperativa Cosetini, que han visto algún viejo video, etc., saben que la cooperativa empezó a funcionar en un garage. El garage era el garage de la casa de Joaquina y de Claudio. Joaquina es licenciada en Ciencias de la Educación, trabaja en formación de docentes acá mismo en Capilla del Monte, y en los últimos años se fascinó iba a decir se especializó, pero se fascinó con el tema de las inteligencias múltiples, y es esa pasión y esa fascinación la que va a compartir con nosotros. Y después, bueno, nuestra frutilla del postre, también tenemos que agradecérsela a Dora Chapini, que anda moviendo ese valijón y no tiene auto. La experiencia Cosetini original, la de Olga, que fue en Rosario entre 1935 y 1950, dejó un montón de material. Olga en ese momento guardó cuadernos de alumnos o alumnos que le regalaron sus cuadernos, guardó los diarios de clase que escribían ella y sus maestras. Hay cantidades de cartas que Olga o Leticia intercambiaban con personajes de la cultura de la época. Hay fotos, y todo esto, cuando Olga fallece, su hermana Leticia lo dona a un instituto que se llama Instituto Rosarino de Ciencias de la Educación, ahí en Rosario, que en este momento forma parte del IDICE, se llama IDICE, forma parte del CONICET. En ese lugar, a partir de esta donación, se forma el archivo Cosetini, del cual nos va a hablar Dora dentro de un rato, y en un momento, para evitar que todo este material maravilloso que estaba ahí se deteriorara, lo digitalizaron y lo que hicieron fue armar facsímiles. Lo que ustedes van a ver es el material, parte del material, porque hay un material infinito en el archivo. Parte de ese material está transformado en facsímiles muy parecidos a lo que uno podría encontrar dentro del archivo, pero los podemos manipular sin temor a que esto se deteriore. Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver después. Y ahora los dejo con Joaquina y sus pasiones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Esto está sonando bien? Muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Sé que están cansados, que vienen de una jornada entera, pero bueno, gracias por estar acá. Como les dijo, Mariana me dio la palabra clave justa, la fascinación, la verdad que sí, porque no soy especialista en neuropsicoeducación, ese nombre que está escrito ahí, no soy especialista, pero sí nos estuvimos metiendo un poco en el tema con alumnos de los profesorados
y me parecía muy interesante compartirlo con ustedes como contextualización de lo que son las inteligencias múltiples, que es en realidad el tema que me pidieron que compartiera en esta tarde. Como dijo Mariana, yo soy maestra y mamá fundadora de la Escuela Cossetini, y allí tuve una experiencia hermosísima que realmente no es por quedar bien ni mucho menos, pero cambió mi perspectiva, mi forma de ver la educación. Yo soy licenciada en la Universidad de Buenos Aires, pero todo lo que traía era un bagaje muy teórico, y realmente el aprendizaje que pude hacer en la escuela fue fundamental para cambiar mis puntos de vista. Y no solo mis puntos de vista, sino mi experiencia y mi forma de integrar las nuevas cosas que fui aprendiendo. Hará unos 5 o 6 años, trabajando con los chicos de cuarto año, con los estudiantes de cuarto año de profesorado de biología, en la materia Educar en la Diversidad, justamente buscando este desafío, cómo atender a la diversidad, aparece medio por casualidad, aunque muchos sabemos que las casualidades no existen, pero bueno, por casualidad un libro que nos interesó muchísimo, que era sobre inteligencias múltiples. Y investigando a ver qué se puede hacer con la diversidad, cómo atender, cómo acercarnos, cómo poder integrar la diversidad en el aula, empezamos a meternos en ese tema, que no estaba en la currícula, no estaba en los programas, hoy en día no está en el programa tampoco, en mis programas sí, porque yo los integré, pero fue un tema que se fue abriendo a partir de una casualidad, entre comillas, y de experienciarlo un poco con los estudiantes en los dos profesorados de biología y de geografía. Les cuento esto porque es desde ahí que nos acercamos, y por lo tanto no soy especialista, sino que nos hemos entusiasmado un grupo de personas en estos temas. Bueno, ¿y por qué lo enmarcamos? A medida que nos fuimos metiendo en el tema, nos dimos cuenta que el tema de inteligencias múltiples, que es muy apasionante, tiene también una contextualización en las ciencias que están naciendo hoy, en todo lo que son las neurociencias. Entonces también nos metimos un poco ese tema, menos especialista todavía en ese tema soy, pero se los quiero dejar como una inquietud, porque ¿cómo es que voy a plantear este tema? En un ratito tan cortito pensé algo tipo holístico, no sé si esa palabra me queda un poco grande en realidad, pero ustedes entiendan para qué lado voy, en el sentido no lineal, o sea que esto va a ser una secuencia de imágenes, palabras, ideas que quieren actuar más bien como disparadores. ¿Y disparadores de qué? De que ustedes sigan profundizando, investigando, y cualquier cosa, si me quieren llamar, yo estoy disponible porque me encantan estos temas. Pero más bien para investigarlos por su cuenta, para seguir profundizando. Por eso les propongo que tomen nota de palabras, de ideas, de preguntas, que por ahí al final, quizás un ratitito, si queda tiempo, podemos responder. Y bueno, es así, tipo ideas disparadoras, como lo voy a presentar. La neuropsicoeducación tiene como un pilar conceptual que llaman UCCM, unidad, cuerpo, cerebro, mente. Y a esto se le agrega medio ambiente, o sea, sería UCCMMA. Ahora que están de moda las siglas, bueno, eso es lo que significa. La idea, ¿cuál es? Que se trata de ir integrando todos los aspectos del ser humano. O sea, ¿qué sucede en la escuela en general? En general, no digo en la Cossetini, en general, se trabaja solo con lo que llamamos intelecto, con matemática, lengua. Y, por ejemplo, ¿quién conoce de algún caso donde el abanderado sea alguien que se destaca en música, en pintura, en la escuela? Eso no sucede, ¿no es cierto? Es solamente matemática y lengua. Bueno, estamos muy atomizados. En la escuela atomizamos demasiado a la persona y eso es un grave problema. Después queremos educar en valores o hacer que los chicos disfruten del aprendizaje, y en realidad tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué es que no se motivan los chicos? ¿Por qué no les interesa? Y porque ya cada vez el conocimiento es más atomizado, más especializado, y quizás justo eso no es lo que le interesa a los chicos. Bueno, muy bien, este es uno de los conceptos claves de los que parte la neuropsicoeducación. Entonces nos podemos preguntar, y ahí anoten la pregunta, ¿sí? Y si alguien quiere responder en voz alta,
cuándo y cómo integramos estas dimensiones en el aula. Ya sea que las llamemos así o no, ¿hay algún momento en que se integren o que se pueda integrar todos estos aspectos dentro de las horas de clase? ¿Lo dejamos picando o alguien quiere contestar algo que se le ocurra como idea potencial o como una experiencia que tengan? Bueno, todo lo que vieron hoy seguro, todo lo que vieron hoy tiende a integrar bastante estos aspectos. Entonces la unidad cuerpo, cerebro, mente, de ella provienen todos los sentimientos, sensaciones, percepciones, emociones, creaciones. Es como algo obvio y sin embargo tenemos que detenernos a pensar, bueno, ¿cómo atendemos en la escuela, en la formación en el aula, en la educación en el aula, a todos estos aspectos? Fíjense que sentimientos, sensaciones, emociones, ¿qué lugar pueden tener en el aula y cómo? Acá más todavía queda plasmado la idea de palabras o conceptos holísticos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos conceptos e ideas claves. También los invito a que tomen nota de esto. Motivación, autonomía, automodelación, conciencia, autoconocimiento, autoestima, metacognición. ¿Cómo podemos modelar nuestra propia UCCM si no la conocemos? Se hizo, justamente estaba escuchando radio hace 2 días y mencionaron una encuesta que se hizo entre adultos con distintos niveles de educación académica y les preguntaron si alguna vez habían recibido algún tipo de estrategia para autoconocerse en todos los años de la primaria, secundaria, terciario, universitario, los que lo tenían, y nadie respondió que sí había recibido alguna forma de autoconocerse, algún espacio para tener un momento, una estrategia de autoconocimiento. Nadie. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿será interesante, importante esto? Allí podemos destacar, dentro de todas estas cosas, voy a tomar 2 especialmente en este momento. La motivación. Cuando hablamos del hecho de que los docentes queremos motivar a los alumnos, podemos tener presentes, y acá tengo algunas psicólogas que me pueden corregir si no es así, pero el término motivación viene de la motivación interna del ser humano. En psicología, la motivación es intrínseca al individuo, al ser humano. No podemos motivar desde afuera. Desde afuera podemos estimular, pero no motivar. Entonces tenemos que lograr que cada niño, adolescente, se encuentre con la motivación interior. Si no, hacemos de cuenta que estamos enseñando, poniendo a disposición algo que a los chicos, si no están motivados desde su interior, no podemos hacer absolutamente nada. Podemos estimular y tratar de que se conecten con su motivación interna. Pero ¿dónde está la motivación interna? Bueno, muchos dicen que es natural esa motivación para el aprendizaje, pero puede estar obstaculizada por muchas experiencias que estén pasando los niños, los adolescentes en ese momento. Entonces, bueno, o poder sondear o poder hacerlos conectar, pero ¿cómo lo van a hacer si no tienen estrategias para eso? Si no nos detenemos unos minutos a que los niños, los adolescentes puedan conectarse con esa motivación, ese deseo de aprender. Y lo otro que quiero tomar es esto de la metacognición. Metacognición es cómo conozco lo que conozco. Hacer un ejercicio de ir un poquito más allá y poder analizar qué caminos, qué herramientas me sirven a mí para aprender. ¿Qué me sirve para ir creciendo en este aprendizaje? Sea en lo más concreto, sea ejercicios de matemáticas, sea conocerme a mí mismo, cualquier tipo de aprendizaje que emprenda, pero conocer cómo conozco mejor, qué me sirve, porque no todos los niños y adolescentes tienen los mismos caminos, ni mucho menos, sino que cada uno tiene los propios, pero tengo que tener el momento de poder detenerme. Está muy ligado a lo que actualmente se involucra con la autoevaluación también, aunque la autoevaluación es un poco más específica,
Pero tener estrategias para conocer cómo conozco es importantísimo como herramienta, porque entonces yo me doy cuenta cómo progreso. No necesito solamente que otro de afuera, aunque sea un adulto, me diga tenés un 8, tenés un 9, o está muy bueno, está regular. Yo tengo que poder saber si pude progresar o no en este camino del aprendizaje. Vuelvo a decir, sea en el área que sea, pero para eso necesito herramientas de metacognición. Les iba, porque me pidieron que sea taller, cosa que es un poco difícil así, pero bueno, vamos a usar la técnica del cuchicheo. El cuchicheo entre 3, o sea, 1 minuto cada uno toma para compartir con su compañero de al lado qué estrategias de metacognición, cómo se les ocurre en el ámbito en donde cada uno de ustedes trabaja, o padres pueden ser también en su casa, cómo se les ocurre que les pueden plantear a los niños, a los adolescentes con quienes ustedes trabajen, alguna estrategia, un ejemplo de una estrategia de metacognición. O sea, ser consciente cómo es que aprendo. Cuchicheo. Bueno, pero para eso bueno, ¿sí? ¿Pudieron ahí? Si pudieron respetar la consigna, que era 1 minuto por integrante de grupo, porque les di 3 minutos. Bueno, esto puede ser un ejercicio de metacognición para los trabajos de grupos con los chicos. La primera pregunta, ¿pudieron respetar la consigna de que todos tienen que participar? ¿Se pudieron escuchar unos con otros? Sí, no, ¿por qué? Para la próxima queda pendiente que en la próxima clase volvemos a preguntar lo mismo. Chicos, ¿hoy sintieron que pudieron avanzar en escucharse a sí mismos? No, señor, porque la acelera. Bueno, a ver, ¿qué nos proponemos para la próxima? Y ese seguimiento, clase a clase, de 3 minutos de autoevaluación del grupo, es una estrategia de metacognición y de autoconocimiento. Hay varias cosas interrelacionadas allí, pero ¿se entiende? Pero ¿a quién les gustaría compartir un ejemplo de lo que charlaron? Y les pasamos el micrófono. Pero dijo que ese que es más largo. Nosotros, no sé si 1 minuto cada una la consigna, pero bueno, sí hablamos de la metacognición. Una maestra contó lo que ella hacía, que le preguntaba cuando terminaba la clase qué era lo que habían aprendido hoy. Y si se lo podían responder, era como que bueno, que había pasado algo bueno. Y que eso también lo usó como herramienta de investigación de su propia práctica, porque quizá que no hayan podido aprender también ayudaba a ella a revisar sus formas de enseñar. Y que también contó que fue un poco cuestionada esa actitud de ella entre sus colegas por tener esa actitud. Después a otros dos no lo. Y a ver, perdón, si nos detenemos 2 segundos en este ejemplo, ¿por qué les parece que es de metacognición? Porque cada niño hacía conciencia de lo que había aprendido en la escuela. Claro, pero fíjense que una cosa... Sí, pero no terminamos. Perdón, creí que ibas a pasar otro ejemplo. No, entonces ahí decíamos que en realidad capaz que también lo que faltaba era que se dé cuenta cómo había aprendido. Si por ejemplo el tema era las fracciones, que para terminar la vuelta de tuerca era bueno, ¿y cómo aprendiste las fracciones? Para que si esa metodología le había funcionado, pueda saber que podía aplicarla o le podía ayudar quizá en otro tema también, si había hecho conciencia de cómo lo había aprendido. Y después... Buenísimo el ejemplo y muy bien relatado. Paso por paso. Bueno, y el otro ejemplo era de un secundario en donde trabajamos en el barrio, fuera del barrio. Empezó con un tema de la violencia y empezamos a salir en la secundaria. Un curso se interesó por querer dar otra voz diferente a que en ese barrio no era solo violencia. Entonces empezaron a salir los chicos afuera, se fue haciendo como más grande, casi institucional el proyecto de la violencia. Y entonces el tema era que no estábamos dando las clases dentro del aula como estaba todo planificado. Y lo que se nos ocurría era como decir, bueno, ¿qué pasó hoy? Ellos empezaron a tomar otros roles. Y bueno, y también, y de que si lo podían escribir a lo que había pasado y a darle forma al proyecto y cómo estaban ellos
formándose entre ellos, incluso porque uno tomaba como el mando de encargarse de los panfletos, otro de la comunicación, otro de otra cosa, podían, que hagan conciencia que en ese momento también estaban aprendiendo haciendo. Buenísimo. Muy buenos ejemplos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contar algún ejemplo? Bueno, no sé si la conseguí bien armada ahí por no interpretar el minuto y demás, pero tratamos de ver qué ejemplos encontrábamos en nuestras propias prácticas en donde los chicos o los estudiantes podían hacer metacognición. Bueno, hay una profe que trabaja con filosofía con niños, plantea esto de la pregunta y del espacio de preguntarse sobre, que podía ser un tema o podía ser sobre lo que se había hecho. Y a partir de ahí también se nos ocurrió, bueno, ¿qué pasa con aquellos espacios donde no está legitimada la pregunta, donde el chico no está acostumbrado a preguntar en voz alta? Y se nos ocurrió la estrategia del buzón, donde pueda poner ahí su inquietud, su pregunta acerca de lo que se hizo, lo que se comprendió, lo que no, lo que queda por ver, o una propuesta para hacer. Le copiamos a la Cosetti la estrategia. Creo que eran esas dos, básicamente, ¿no? Que habíamos visto. ¿Alguna otra? Claro, a partir del diálogo filosófico reconstruir lo que se hizo. Buenísimo. Dos muy interesantes. Las preguntas en todo nivel, bueno, eso los profes lo saben también, los profes, las maestras, los docentes en general, se está haciendo mucho hincapié últimamente en poder hacer preguntas de todos los niveles, ¿no es cierto? Y luego el de la reconstrucción. Al tener que reconstruir, estoy haciendo un proceso muy elaborado de metacognición. Nosotros, porque tiene que ver con lo que contaba el compañero, el muchacho, que yo le contaba a las chicas que también uso una estrategia parecida, donde en un trabajo monográfico que le hago hacer a mis alumnos de filosofía, un alumno sacó un 2, pero el 2 se lo pongo oculto en la última hoja al final, y antes del 2, todo el proceso que él hizo de su trabajo que no hizo, lo voy llevando a través de preguntas, preguntándole qué hizo de eso que hizo. Y al final, él me dice, sí, profe, me merecía un 2. Porque es de la pregunta de cómo es que en la introducción no pudiste expresar con tus propias palabras por qué investigabas lo que investigabas. No sé. Y en el barrido bibliográfico, ¿cómo es que, habiendo investigado tal cosa, no buscaste tal autor si yo te dije que ese autor investigó sobre tal tema? No sé. Entonces hizo todo el recorrido de a través de mis preguntas, de ir viendo cómo es que no había podido producir su trabajo. Y fue muy interesante porque era un alumno con algunos problemas, entonces yo, no, sí tiene razón, profe, déjame que lo haga de nuevo. Fue muy interesante. Muy interesante. Hizo un camino de metacognición y, si me permitís, voy a hacer un paréntesis, si me permiten, porque justamente estamos haciendo un curso con otras compañeras sobre evaluación y todos habrán escuchado hablar de lo que es la evaluación formativa, que más bien aparece como títulos, pero casi nadie los llevamos a la práctica. Bueno, ante un caso así, por ejemplo, se proponía que ese 2 no sea definitivo, sino que se dé la oportunidad en ese proceso que hizo, bueno, ahora, ¿cómo lo corregirías? Y ahora que hiciste el camino que esperábamos vos y yo, te pongo la nota final y pudiste hacer el camino. Todos hicieron el camino menos a él, ¿eh? Es decir, era de... Pero digo, no le queda el 2, porque si no, ellos tampoco creen en la evaluación formativa. Pero eso lo estuvimos así como construyendo, como que no es lo típico, no estoy aportando un granito más desde otro lugar que estamos profundizando el tema de evaluación, ¿no es cierto? Pero lo metacognitivo que tenga un resultado también. Qué bueno que te diste cuenta con este camino y el resultado también se ve en la nota. Pero gracias por el ejemplo. ¿Alguien más? ¿Quiere contar algo? Por ahí yo puedo contar algo. ¿Sí? Yo les contaba a las chicas que como docente muchas veces yo les hago ver a mis propias alumnas cuáles son las estrategias principales que utilizan. Y eso surge de algo que a mí me pasó con Paula, mi compañera de trabajo.
un día que yo fui desesperada a decirle, Paula, no sé qué hacer con este tema, que ya no me acuerdo cuál era, pero no me sale, no lo puedo enseñar. Y ella me dijo, ¿y si le mostrás unos cartelitos? Entonces ese día yo me di cuenta que yo no era visual. Ese día yo me di cuenta que yo no funcionaba mediante el visual, normalmente, que yo funcionaba por la palabra, por mi cuerpo, pero no con lo visual. Entonces cuando incorporé esto me di cuenta, bueno, de que todos funcionamos privilegiadamente por algún lado y menos por otros, y ayudo a que los que están conmigo también se den cuenta, porque te sirve mucho saber esto de vos misma. Así que gracias, Paula. Bueno, un proceso de metacognición de la propia docente, cosa que es importantísima, si no, ¿cómo guiamos a los chicos en esto? Bueno, si no hay alguien que se muera de ganas por contar su ejemplo, seguimos por adelante. Si hay alguien, si no, le damos el micrófono. Bueno, seguimos un poquito entonces. Nos podemos entonces preguntar cómo motivar, también con respecto al autoconocimiento y a la metacognición, cómo hacerlo, y eso es lo que hicimos ahora un poquitito entre todos. Y luego la UCCM habla mucho de la conciencia, cosa que en pedagogía en general mucho no se habla de la conciencia, porque es como un término que pertenece a otras áreas. Sin embargo, esta metacognición que vamos haciendo nosotros primero para que lo puedan hacer nuestros estudiantes, nuestros alumnos después, es ir tomando conciencia en definitiva. Y para esto se necesitan sí o sí herramientas metacognitivas. Y acá entonces vamos a entrar al tema para el que me convocaron, de las múltiples inteligencias. En este tema hay una cuestioncita que es muy, muy interesante. En realidad no tendría que venir en este momento, pero bueno, tengo armado así un poco los audiovisuales. Hay experiencias en los chicos, en los adolescentes, que podemos llamar paralizantes y otras que podemos llamar cristalizantes. Estas experiencias paralizantes son aquellas que de niño alguien, un ser, una persona significativa, adulta, padres, alguien del entorno, maestros, docentes, les hace sentir que eso que están haciendo no sirve para nada. Por ejemplo, un chico se la pasa tocando música en la guitarra y el padre va y le dice, pero ¿estás perdiendo tiempo de nuevo con tu guitarrita? Por ejemplo. O dejate de hacer garabatos, eso te hace perder tiempo, ¿por qué no te pones a estudiar? Y para algunos chicos, esos garabatos no son garabatos, o esa musiquita o guitarrita no es musiquita, guitarrita, sino que es algo que le sale de adentro, que tiene mucha facilidad, y mucha facilidad es lo que él diga, no es si tiene facilidad con el profesor, en realidad. Esas experiencias pueden ser paralizantes de inteligencias que luego quedan adormecidas. Y viceversa, hay experiencias que son cristalizantes porque hay momentos en la niñez, en la infancia, en la adolescencia donde se dan cuenta, esto me gusta, sí, yo sirvo para esto. Dicen que a Piazzolla le regalaron un bandoneón desde muy chiquito y eso fue muy cristalizante. ¿Dije bien o no? A los 13 años, en la adolescencia. Fue cristalizante para él, fue determinante en positivo. Entonces, estar atentos a qué talentos, qué potencialidades tienen los niños, los adolescentes, y no pensar que son lo que a nosotros nos gustaría que desarrollen, sino que tienen signos donde pueden aparecer estas experiencias. Pero bueno, vamos a definir un poco qué son las inteligencias. Un segundito que tengo que buscar el otro texto. Bueno, ahora voy a compartir unos pequeños PowerPoints y algunos audiovisuales. Algunos de estos materiales los han hecho alumnos de estudiantes de las carreras de Biología y de Geografía, tratando de hacer una transposición de este tema. Estuvimos viendo varios materiales de neuropsicoeducación, y la propuesta era hacer una transposición visual para adolescentes más grandes, más pequeños, y bueno, creo que nos sirve a nosotros también. Me parece que están interesantes para una síntesis.
Estos chicos, por ejemplo, se centraron en la idea, les quedó muy fuerte la idea de que la neuropsicoeducación sirve para conocerse a uno mismo. Entonces, conócete a ti mismo, tu mundo interior determinará tu mundo exterior, que es un poco uno de los principios de la neuropsicoeducación. Y ellos plantean que para poder conocernos podemos usar las herramientas que hoy en día están al alcance de todos gracias a las neurociencias en general, y hay mucha difusión de estos materiales. Y ellos se centran en la idea de conocer la unidad cuerpo-cerebro-mente. Hay muchos estudios que dicen que conocemos muchísimo más el mundo exterior. Igualmente no hace falta que hayan estudios, nosotros mismos podemos saber que nos es más fácil, tenemos más estrategias, más formas de conocer lo que nos rodea, aunque sea limitado también. Y en la escuela no vemos tanto cómo conocer nuestro mundo interior y cómo modelarlo. Entonces, en la neuropsicoeducación se propone que se dedique más tiempo, más estrategias, más energía a conocer el propio mundo. Bueno, la neuropsicoeducación tiene una mirada muy optimista. Piensa que realmente conociéndose, teniendo buena información del mundo exterior y aplicándolo a lo que ya traemos genéticamente, podemos cambiar muchísimo nuestras conductas. Y este es el mensaje un poco de estos chicos, que sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Cómo podemos conocer un poco más nuestro mundo interior? Podríamos empezar, ya que tenemos cuerpo, cerebro, mente, podríamos elegir, por ejemplo, nuestro cerebro. Entonces quiero compartir con ustedes un pequeño videíto. Dos videitos. Les pido que tengan paciencia, pero los elegí porque concentran mucha información en poco tiempo y al ser visual, yo soy muy visual, al ser visual, y creo que hoy en día estamos muy estimulados visualmente, entonces creo que puede concentrar bastante información. Each place where they connect is
Bueno, esto es lo que intenta es ser un disparador para preguntarnos por uno de los niveles de la UCSM. ¿Conocemos cómo funciona nuestro cerebro en general? ¿Qué conocen de cómo funciona nuestro cerebro? No conocemos mucho. A no ser que alguien, perdón, no los conozco, por ahí alguien acá sí conoce, pero en general, la mayoría de las personas no conocemos cómo funciona. Pensamos que tenemos algo acá adentro que funciona por un lado el cerebro, por otro lado las emociones. Aquí otro disparador que quiero resaltar es cómo muestra cómo esas conexiones neuronales tienen como base lo emocional, que a veces no lo tenemos en cuenta. Nosotros pensamos que por un lado pensamos y aprendemos desde acá y por otro lado van las emociones. ¿Cómo integramos eso en nuestra vida, en el aula? ¿Cómo se puede llegar a integrar? Tengo unas preguntitas acá, pero la verdad que no voy a llegar a entrar un poco más en inteligencias. ¿Entro? ¿Sigo un poquito para inteligencias? Por eso, pero tengo todo lo de inteligencias, digo. ¿Quieren cortar y les hago una preguntita? Bueno, yo prefiero seguir para entrar en inteligencias, pero que nos queden estos disparadores, qué conocemos de nuestro cerebro, cómo funciona, cómo está dividido en distintas áreas, en distintas regiones, que esto es lo que va unido a las distintas posibilidades de las inteligencias múltiples. Es la base donde se asientan las inteligencias múltiples, que están descritas de una cierta forma, pero en realidad es infinita las posibilidades que da nuestro cerebro. Después podrían ahondar en todos los datos simplemente numéricos de cuántas interconexiones tiene cada neurona, cada dendrita, cómo se hacen los haces neuronales, cómo trabajan, cómo se van formando nuevas conexiones todo el tiempo. Y nosotros pensamos que un chico es así, es burro, y nosotros no, pero digo, muchas veces en la escuela se le pone un cartelito sin pensar en esa plasticidad que tiene nuestro cerebro porque no sabemos cómo funciona. Entonces, de ahí en más, ¿cuántos niveles de nuestra UCSM podemos seguir profundizando y podemos aportar en el aula? Aportar herramientas. Bueno, voy a usar otro apoyo para las inteligencias. Ven que son cosas salpicadas así, no es una secuencia causa-efecto, sino que les dejo disparadores para que ustedes sigan pensando. También son materiales realizados por alumnos del profesorado de biología. Bueno, se rechaza, a ver, me creo que está funcionando acá, que esto sí es así lineal. Una de las características, o por dónde nace el concepto que... Parte de Gardner, que es el que describió las inteligencias, las 8 inteligencias que están muy difundidas, porque en realidad hay muchísimos investigadores que han empezado a distinguir diversas formas de clasificar distintas inteligencias. Y Gardner es uno más, que es uno de los más difundidos, pero en realidad hay muchos investigadores que están haciendo diversas clasificaciones de inteligencias que rechazan la idea de que hay una sola inteligencia, que es lo primero que tenemos que ir desterrando en los docentes, pero en lo que es el sentido común ya impregnado de esta idea de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente hablamos de que somos muy inteligentes, poco inteligentes, medianamente inteligentes, y nos quedamos con quizás un coeficiente intelectual que algún día nos han traducido a número, o no hemos tenido esa experiencia, pero tenemos la idea de nosotros mismos de si somos muy inteligentes, poco inteligentes, y a los chicos también les vamos traspasando ese concepto. Bueno, lo primero que tenemos que revisar entonces es, no hay una sola inteligencia. Podemos hablar de múltiples inteligencias. Y una de las clasificaciones es la de Gardner. Para cada tipo de inteligencia,
Gardner describió por qué dijo que hay 8 inteligencias, dijo él. Primero dijo 7 inteligencias, dijo al principio. Porque podía definir cuestiones muy específicas para resolver problemas de formas muy especiales, que incluso pudo encontrar áreas en el cerebro que se activaban a realizar esas funciones. Entonces definió así 7 inteligencias. Y le preguntaron, pero ¿por qué no hablamos de talentos o de capacidades simplemente? No, porque si habláramos de talentos o capacidades no le van a dar la misma importancia que la inteligencia. ¿Por qué no las llamamos inteligencias si son inteligencias? Reafirmó él. Después de definir las primeros 7, bueno, siguió con otras, pero después. Entonces, todas las inteligencias pueden ser aplicadas a cualquier campo. Quizás estamos acostumbrados de que tenemos una forma culturalmente o socialmente valorada de resolver ciertos problemas o ciertas cuestiones, pero desde cualquier inteligencia es posible aplicarla a cualquier campo de la acción humana. Cada una de esas inteligencias se van desarrollando según el entorno. O sea que puedo tener inteligencias que están dormidas porque mi entorno no me ayudó a estimularla, no me ayudó a despertar. Y esto obviamente es mucho más posible en los niños que ya cuando somos grandes decimos, a ver, ¿cuáles son mis talentos y mis posibilidades? Es mucho más fácil potenciarlo desde muy pequeños. Cada una de las inteligencias, o sea, todas las inteligencias, permiten desarrollar todas las competencias que hoy se nos piden en la escuela. En cada uno de nosotros, las 7, que luego fueron 8 descritas por Gardner, tenemos distinto grado de desarrollo de cada una de ellas. Pero Gardner dice que tenemos todos tenemos todas las inteligencias. Tenemos por ahí potenciadas 2 o 3 en las que nos destacamos y algunas que quizás tengamos dormida y ni siquiera reconozcamos. Pero todos podemos desarrollar las 8 inteligencias en forma de poder usarlo cotidianamente, básicamente, todos. O sea que cuando los niños dicen, no, señor, pero yo no sirvo para la matemática, yo no sirvo para los números, es porque lo hemos convencido de eso. Pero en realidad todos pueden desarrollar en distintos niveles todas las inteligencias. Algunos partirán de una base más de cero, digamos, o de bajo cero en algunas, pero eso no quiere decir que con ejercitación, con progreso, con estimulación de distintos tipos, se pueden ir progresando. Bueno, y además, en cada uno de nosotros, por más que tengamos las inteligencias similares, en cada uno de nosotros se da una combinación especial que nos hace originales, una forma especial de manifestarse y de combinarse las distintas inteligencias. Bueno, esta es otra presentación también de alumnos de biología. Bueno, y a este grupo de alumnos les preocupaba que los destinatarios, los adolescentes destinatarios de este Power, pusieran a pensar que todos somos diferentes y todos tenemos distintas formas de manifestar, pero que todos son inteligentes. Por eso dice, ¿sabías que todos somos seres únicos e irrepetibles? ¿Viste que nuestro cabello es diferente? ¿Te diste cuenta que nuestros gustos no son iguales? Entonces debes saber que nuestra inteligencia tampoco lo es. Pero el ser diferente no nos hace mejores ni peores. Esto está demasiado metido en nuestra concepción del más y menos inteligente. El más inteligente es mejor, el menos inteligente es peor, porque encima va muy ligado a valoraciones de otro tipo, que no son solamente las intelectuales.
Entonces, empezar a hablar, a charlar, a reflexionar, a explicitar que somos diferentes y no ni mejores ni peores, distintos. Y esto hace posible que podamos trabajar juntos, complementándonos, poniendo cada uno lo mejor que tiene de sí y juntos lograremos muchas cosas mejores, más completas, diferentes. Fueron descritas entonces por Gardner, quien analizó inicialmente, 7 tipos, después enseguida el 8º. Son lenguajes que le sirven a las personas para comunicarse, o sea, cada inteligencia tiene su propia forma de expresión, por eso tiene su propia forma de lenguaje. Son influenciadas lógicamente por la cultura, tanto que un aspecto muy interesante de lo que propone Gardner es que él definió 7 y luego 8, pero dice que cada grupo cultural, cada grupo humano puede estar atento para definir y descubrir nuevas inteligencias en su entorno, que tengan los niños o los adolescentes. No necesariamente estos son 8 que en la cultura occidental son muy comunes, estas que ahora vamos a ver. Pero sin embargo después se siguieron definiendo un montón más y nosotros podríamos descubrir dentro de nuestro entorno nuevas inteligencias. Por ejemplo, una de las primeras que definió fue la inteligencia lógica matemática. Vayan haciendo un ejercicio a ver con qué se identifican ustedes y vayan anotando, si quieren, las inteligencias con las que se identifican. Hay pocos ítems, digamos, se podría profundizar un montón en cada una, pero para que tengan una idea, son las que tienen especialmente los ingenieros, contadores, científicos, matemáticos. Permite calcular, medir, a los que les gusta calcular, medir, hacer cálculos mentales rápidos, hacer estimaciones. Inteligencia lingüística la poseen los oradores, poetas, escritores, locutores, periodistas. Capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para expresarse. Quienes tienen habilidad para aprender otros idiomas fácilmente, los que les gusta la poesía, la literatura en general. Tiene muchísimos aspectos cada una de las inteligencias, muchísimos. Mencionamos solo algunos para empezar a identificarlos, pero en realidad, con que alguien se destaque en un solo aspecto, ya posee esa inteligencia en su totalidad. Ya la posee plenamente. La inteligencia musical la poseen los músicos, críticos, compositores, instrumentistas, entre otros, sensibilidad a la melodía, ritmo, tono, armonía. Esta inteligencia tiene todo su potencial en el cerebro ya desarrollado a los 3 años. Todas las potencialidades de la música ya están activas a los 3 años de edad. Es la primera inteligencia que está en todo su potencial tan temprano. Y otra cosa muy interesante de lo musical es que activa muchísimas zonas del cerebro. O sea que no está aislada en una... Acá tenemos el área de la música, como sí en otros casos. La inteligencia musical activa cualquier cuestión musical acción musical que estemos haciendo, activa muchísimas zonas del cerebro. Eso quiere decir que al estar cerquita de otras áreas puede ayudar a estimular otras inteligencias. Entonces puede ser la puerta de entrada a un montón de aspectos más de los potenciales de los chicos. Qué importante cuando se la menosprecia en la escuela en general. No hablo de la cosetina. Y habrá otros casos, por supuesto, que yo no conozco, pero yo conozco la cosetina. Inteligencia visual espacial, es propia de los pintores, de los escultores. En los escultores ya hay otra inteligencia que ahora vamos a mencionar. Todos los que tienen fácilmente noción de las tres dimensiones, se ubican fácilmente en el espacio. Inteligencia intrapersonal. Fíjense, hasta acá dijimos la lógica matemática y la lingüística, por un lado, las dos que son pilares en la escuela, en el sistema, ¿sí?, de la escuela. Luego están las otras que tienen que ver o que las podemos relacionar fácilmente con las artes. Estaba la visual espacial, la musical, otra que viene después, la kinestética, y luego hay dos que son la intrapersonal y la interpersonal,
que son las que hoy se llaman especialmente la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en realidad es un poco más amplio, pero incluye la intrapersonal y la interpersonal. ¿Cuánto lugar hay de esto en la escuela? Y por ahí no hay necesariamente que hacer demasiadas cosas extras. Si los chicos trabajan en grupo y luego hacemos una autoevaluación, les damos estrategias de metacognición, ya están desarrollando su inteligencia interpersonal y también intrapersonal, porque estoy viendo cómo actué yo dentro del grupo. ¿Dejé que otros hablaran o solamente hablé yo? ¿Pude escuchar al otro? ¿Me animé a hablar o estuve todo el tiempo callado? Todo depende de las preguntitas que le hagamos nosotros. Con 2 o 3 que hagamos al finalizar cada trabajo por día, ya es alguna cuestión que se va acumulando como experiencia. Inteligencia, bueno, la otra era la intra, me confundí, pero la otra era la intra, la interior, y esta era la interpersonal. Los docentes, los actores, políticos, trabajadores, sociales, esto lo hizo un alumno. ¿No te hace cargo? Me gusta ser escéptica. Hay otra foto que la cambié, porque por más que le hicieron los estudiantes, me había puesto a la nata. Y lo saqué totalmente. Inteligencia corporal sinestética. Esta tiene muchos aspectos muy interesantes. Está todo lo sinestético con todo el cuerpo. Entonces es para los deportistas, los bailarines, la expresión corporal en general. Pero tiene el otro aspecto que es la motricidad fina. Todo lo que haga de modelación con las manos, los chicos que por ahí les gusta incursionar en armar y desarmar aparatos, que por ahí no piensan lógicamente qué es lo que las manos los llevan solos. Bueno, eso es inteligencia sinestética o kinestética. Entonces puede ser del cuerpo entero, digamos, con el uso de todo el cuerpo, o puede ser de motricidad fina. Bueno, y por último, Gardner definió, al principio lo había incluido en la lógica matemática, porque tenía él implicaba la lógica matemática al conocimiento científico. Y después dijo no, pero hay características de los chicos de todos los individuos que se pueden separar y decir, tenemos una inteligencia naturalista muy definida. ¿Por qué? Porque está la observación de por medio, el cuidado de los seres vivos, animalitos, plantas. Cuando a los chicos les gusta hacer esas cosas es porque tienen naturalmente la naturalista. Observar la naturaleza, cuidarla, etc. Bueno, entonces, ¿quiénes son inteligentes? La vieja escuela nos acostumbró a creer que aquel que sacaba mejores certificaciones era el más inteligente. Pero eso no es del todo así. El hecho de aprender depende de cómo se está enseñando. O sea que si nosotros estimulamos todos los aspectos, todas las inteligencias, vamos a poder atender a la diversidad de necesidades. Bueno, ya acá a los estudiantes de este grupo que hizo este trabajo, les interesó destacar cómo algunas personas conocidas habían fracasado en la escuela, en el ámbito académico. Por ejemplo, Albert Einstein aprendió a hablar a los 4 años. Sus maestros decían que no iba a aprender mucho. También le costó entrar a la universidad, según se dice. ¿Sabías que D.K. Recording rechazó a los Beatles? No nos gusta cómo suena, no tienen futuro en la música. Michael Jordan fue rechazado por el equipo de básquet escolar. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de imaginación y de ideas creativas. Eminem tuvo varios intentos de suicidio en su adolescencia por no encajar, que es un exitoso cantante, me dijeron los chicos porque yo no lo conozco. Yo tampoco lo quiero. Bueno, esta es por la bibliografía que han utilizado, entonces han usado estos ejemplos. Fue removida de su puesto, Oprah Winfrey, removida de su puesto de lectora de noticias porque no servía para la TV. Bueno, y es una exitosa conductora de televisión.
Steve Jobs, despedido de la misma compañía que él creó. Así que no permitas que nadie te diga quién debes ser en la vida. Persigue tus sueños, no le quites al mundo la posibilidad de contar contigo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí. Sí. Lo lúdico. Podría ser una estrategia para desarrollar muchas inteligencias. Podría ser tomada como estrategia para desarrollar distintas inteligencias según qué tipo de juego proponga. Si hay alguien que aprende casi todo jugando, todo por el juego, podría decirse entonces que podría definirse una inteligencia lúdica. Muy interesante. Eso era lo que les iba a preguntar ahora. Si querían contar con cuáles se habían identificado, también así en 3 minutitos, y contárselos así de a 3. Y si se les ocurre alguna inteligencia que no están dentro de estas 8. Y después yo les cuento otras que fueron definidas. Bien, y esa fue definida. La tecnológica fue definida posteriormente. Bartros definió la tecnológica y la cibernética. Pero bueno, piensen en 3 minutitos con cuáles se identificaron, en las que se destacan ustedes, y si se les ocurre alguna nueva que no esté dentro de estas 8. Bueno, a ver, levante la mano quién se identifica con la inteligencia lógico-matemática. No sé si viste para atrás, pero casi nadie. Una sola persona más nos levantó. Seguro que subestiman las capacidades que tienen en la lógica matemática. Seguro que la subestiman, pero tiene mucho que ver la escolaridad que hemos pasado, ¿eh? ¿Quién se identifica con la lingüística? En realidad estoy seguro que muchos más de ustedes, ¿eh? Bueno, en menor, pero somos también una cultura muy lingüística. Así que seguramente hay mucho más lingüística. ¿Quién se identifica con la inteligencia? ¿Quién se identifica mucho? Que se pueden haber gente que, claro, que se identifica con varias, así que pueden levantar varias veces la mano. ¿Quién se identifica con la inteligencia naturalista? Están sentados cerquita, ¿eh? Qué bueno. ¿Quién se identifica con la inteligencia musical? Allá está una familia de músicos que también están todos cerquita, los músicos, los musiquetos, allá también. ¿Quién se identifica con inteligencia sinestético-corporal? Y yo les digo que gracias a personas que hay acá presentes, maestras de la Cossetini y especialmente Mariana, yo que tengo un problema en mi sinestesia, he desarrollado muchísimo esa inteligencia gracias a mis amigas y compañeras por distintas cuestiones, experiencias que hemos pasado. Así que aunque alguien tenga una discapacidad en alguna de esas inteligencias, puede desarrollarla y sentirse inteligente aunque de afuera aparezcan limitaciones. Eso también tenemos que romper con eso. Antikinestético. ¿Vos me querés copiar a mí? ¿Vos me querés copiar a mí? Así que también no es fácil a veces desde afuera darse cuenta cómo están esos talentos desarrollados. La única persona que se puede dar cuenta es uno mismo. Por eso necesitamos brindar estrategias para eso, para que se puedan identificar, porque les vuelvo a decir, podría ser que esa persona hizo mucho esfuerzo en un área y de afuera nadie lo nota. Pero si tiene estrategias de metacognición, de autoconocimiento, lo va a poder valorar en sí mismo, que es lo más importante. Y luego, si le interesa, lo podrá manifestar.
¿Quién se identifica con inteligencia? ¿Cuál me falta? Intrapersonal. Intrapersonal. Sí. Intra es en uno mismo, conocerse a sí mismo, saber cuáles son las propias limitaciones y las potencialidades, gustar el reflexionar, el estar en soledad y pensar sobre sí mismo y sobre lo que nos rodea, tener mucha capacidad reflexiva y de autoconocimiento. ¿Quién se identifica? Esto lo tenemos que desarrollar todos, obviamente todos, porque si no, no vamos a cambiar este mundo interior que conocemos en un 1%, tenemos que dar más espacio en la escuela, como decía la propuesta de la neuropsicoeducación, porque conocemos bastante el mundo externo, a pesar de que va cambiando demasiado rápido también, pero lo conocemos bastante y tenemos más estrategias para desenvolvernos, pero el mundo interior, interpersonal es la facilidad de comprender al otro, ponerme en el lugar del otro, dialogar, estar con personas y enriquecerse mutuamente, poder dar y recibir. Bueno, muy interesante. Y pensemos, entonces, nos podemos quedar pensando, a ver, para cambiar este mundo externo quizás tenemos que desarrollar un poco más todo nuestro mundo interior, ¿no? Porque una frase que puso un alumno que me dejó pensando un montón de cómo él había captado eso, porque fue una frase de él, que cuando cambiemos nuestro mundo interior también vamos a cambiar la perspectiva con la que nos conectamos con el mundo exterior y así vamos a poder cambiarlo también, ¿no? Bueno, muy bien. Nuevas inteligencias. ¿A quién se le ocurrió? Una inteligencia distinta a estas 8. Sí. No sé si quieren el micrófono. Allá se les ocurrió. Si quieren acercarse un poquito, porque no sé si da el cable. Intuitiva. Perfecto. Las dos inteligencias han sido mencionadas por distintos autores. La intuición, salteándolo por lo racional, o sea, justamente como otra forma de inteligencia, ha sido mencionada por autores, y la paranormal con el nombre de percepción o conocimiento extrasensorial, podría ser. Distintos autores la han desarrollado, muy buenas. ¿Quién más? ¿Sí? Muy interesante. En otra clasificación de inteligencias podría corresponder a inteligencia teórica y práctica, ¿sí? Que es otra clasificación. Y en la práctica entran muchos aspectos de muchas de estas, ¿cierto? Muy bueno. ¿Quién más? ¿Otra? Totalmente, muy interesante, y sí, fueron definidas como inteligencia tecnológica, inteligencia cibernética, ¿sí? Inteligencia informática, y hay distintos autores que hablan de ellas, muy bueno. Además, fíjense que los mecanismos que usan los chicos son tan veloces que aparecen como una inteligencia, de tal forma que casi con su lenguaje propio, que cuando los adultos les pedimos que nos expliquen cosas, no pueden traspasarlo directamente tan fácilmente al lenguaje castellano, porque tienen otra lógica y otro lenguaje. Así que es toda una inteligencia, sí. Yo siempre sé qué hora es. Oh. Es una inteligencia temporal. Inteligencia temporal, muy bueno. Sí. También la
han mencionado. Es la hora, ya cierto. Entonces, nada más que quiero destacar, no sé si alguien quiere contar, sí, qué inteligencia. No escuché, perdón, la primera parte. Qué hermoso, qué hermoso. La belleza sería lo estético y podría estar incluidas todas las inteligencias que tienen un aspecto artístico, musical, visual, espacial, kinestético. Y la de disfrutar la vida, para mí puede ser una inteligencia, según como la definamos, pero también una gradación de la motivación. Motivación, entusiasmo vital. Cuando estamos muy motivados, muy entusiasmados por el entusiasmo vital, eso es lo que en realidad les contagiamos a los chicos. Porque vieron que dice que un profesor cuando es muy apasionado por su materia, contagia esa pasión. Bueno, más que pasión, porque a veces los chicos después no les interesa esa materia, pero se quedan con la vivencia de esa pasión del profesor. Bueno, es el entusiasmo vital que han compartido. Entonces yo creo que podría estar ligado ahí, pero se me ocurre ahora. Buenísimo tu aporte. Sí. Hay una que está relacionada con eso, ligado de eso. Yo conozco 2 o 3 personajes que me asombran. Tienen inteligencia humorística. Muy bueno. Importantísima. Está definida como una inteligencia muy importante para sobrevivir uno mismo y en los grupos donde se aplica. Importantísima. Inteligencia humorística. El humor como una gran inteligencia. Y también han definido, por ejemplo, todo lo que es la inteligencia culinaria, la inteligencia en la jardinería, que son aspectos, como dijo muy bien allá, vos preguntaste, muy buena pregunta, no sé si está incluida. Hay algunas que podemos decir que están incluidas en otras, pero se han desarrollado tanto que pasan a ser una inteligencia de por sí en algunos individuos. O sea que la culinaria, digamos, y la jardinería puede venir de la naturalista, pero se han desarrollado especialmente. Juan, acá. Sí. Y ahí es una inteligencia también, comentábamos con compañeros que están en cooperativas como nosotros, poder hacer cosas en grupo. Bueno, como por ejemplo, estar en una cooperativa. Bueno, es una manifestación muy clara de la interpersonal. La cooperación y la cooperativa me parece que sería una manifestación muy clara de muchas potencialidades interpersonales. Muy bueno. Sí. No, sí, claro, perfecto. Sí, porque tiene mucha capacidad de comunicación y de liderar a otras personas. Sí. Buenísimo. Bueno, ya quien tiene inteligencia temporal me ha dicho que ya estamos en el tiempo. Una sola cosita más cortita. Y no sé si es para compartir con ustedes algo que seguramente no es muy original, pero no tiene que ver con mis inteligencias, sino más bien con mis apreciaciones. Entonces, a ver si lo encuentro rápido. ¿La dejé preparada? Así. Esta poesía que seguro ya todos la conocen, pero leámosla juntos, todas juntos, desde el lugar de las inteligencias, como apreciando todas las inteligencias que nos rodean en las personas que nos rodean, que son tan múltiples y tan ricas. Y los invito entonces a leer juntos esta poesía. Hay gente con la hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y nos alas, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar la guitarra hace una
Muchas gracias. Gracias.